Al consumarse la independencia en 1821, México tuvo que enfrentarse al doble problema de reparar los daños causados por la guerra y establecer las bases sobre las que debió operar de nuevo. La nación no contaba con recursos económicos para sostener decorosamente su gobierno. El pesimismo imperaba. Algunos propietarios remataron sus intereses para dejar el país. El ejército era la fuerza militar que impondría, a partir de ese momento, a las personas que se encargasen del poder público. Después de nombrar una junta provisional, una regencia, y después de la muerte de Juan O'Donoghue, Agustín de Iturbide, posteriormente de que el Congreso lo eligiera por una minoría, se habría vuelto emperador. En el imperio de Iturbide, además de una gran inestabilidad social y política, hubo poca fortuna en la recaudación de ingresos. Por eso, recurrió a una serie de préstamos forzosos que consistieron en la expropiación de los conductos en Perote y Jalapa de los grandes comerciantes mexicanos, con un valor de 1.297.200 pesos, medidas que propiciaron, después de 10 meses, la abdicación de Agustín de Iturbide y el paso a la República. Se desarrolló un nuevo marco institucional de reestructuración fiscal y financiero ratificado por las constituciones federalistas, principalmente la de 1824. El gobierno federal mexicano coexistía con los gobiernos estatales, cada uno con sus respectivos recursos impositivos. A partir de la independencia y con el federalismo, la recaudación de impuestos fue cada vez más anárquica. El nuevo sistema hacendario se basó en un régimen tributario indirecto. Fueron abolidas dos fuentes fundamentales de ingreso colonial, el tributo y el diezmo minero. Esto implicó una reducción nominal del ingreso potencial del Estado. Otros impuestos no fueron abolidos, sino que se transfirieron a los gobiernos estatales con base en el pacto político que ratificaron con la Constitución de 1824. El gobierno federal tenía los derechos aduaneros, monopolio del tabaco, de salinas, pólvora, correo, lotería, impuestos de territorios de la federación y todo lo demás fue dejado a los estados, entre los que sobresalen las alcabalas, novenos, medias anatas y contribuciones personales. El monopolio estatal del tabaco también proporcionó ciertas rentas al Tesoro Central, pero el estanco se debilitó en la medida en que los gobiernos estatales se apropiaron de una parte de la empresa. Otros estancos tradicionales como la pólvora, sal y lotería también empezaron a generar recursos, pero en menor grado que la época colonial. Sin embargo, el nuevo sistema hacendario demostró ser ineficiente, con tendencia a intensificar la rivalidad entre los burócratas fiscales estatales y federales por la apropiación de las rentas públicas. Durante la presidencia de Guadalupe Victoria, se promovió como medida de recuperación una política de reducción de impuestos para atraer a inversionistas británicos al país, para obtener ganancias de las minas de plata. En 1824 y 1829, los ingleses trajeron a México sus capitales para desenvolver principalmente la industria minera. Se establecieron 3 compañías mineras, razón por la que se mantuvieron los viejos gravámenes para no ahuyentar a los inversionistas. Se creó la Contaduría Mayor de Hacienda, integrada por Hacienda y por Crédito Público. La sección de Crédito Público debía comprobar el estado de la deuda nacional, las sumas autorizadas y los intereses cubiertos. Se fundan también los principios jurídicos sobre los que se basó la hacienda pública. Estos quedaron establecidos en el Acta Constitutiva. Asimismo, se sancionó el principio de que no podrá hacerse ningún pago o erogación que no esté comprendida en los presupuestos, excepto en el caso de que sea aprobado por el Congreso. Durante la presidencia de Vicente Guerrero, en 1829, el erario no tenía dinero para pagar el ejército ni a sus empleados, ni la deuda exterior. El desorden y el desprestigio culminaron al final de su administración. En el gobierno de Anastasio Bustamante, la hacienda pública estaba en bancarrota. Finalmente, el gobierno federal dependió de una serie de subsidios de los gobiernos estatales al establecer un sistema de cuotas
por medio del cual los estados más poblados y ricos debían proporcionar las sumas más grandes. Transferencias conocidas como contingentes, pero a principios de 1830 estos cayeron notablemente y el sistema comenzó a quebrarse, lo que condujo al fracaso federalista reemplazado por un régimen centralista. En el proyecto de las reformas fiscales centralistas, los políticos discutieron y aprobaron leyes que pretendían modificar la base del sistema fiscal, reestructurar las funciones del aparato burocrático y aplicar mecanismos de recaudación basados en la riqueza personal de los contribuyentes. Reformas basadas en el modelo francés. Primero, monopolio de la exacción fiscal se reserva al Estado centralista, cuya fiscalidad había sido gestionada por el Ejecutivo, aprobada por el Legislativo y controlado por el Judicial. Simplificar el cuadro tributario y organizar la recaudación por medio de funciones públicas y garantizar la seguridad de los contribuyentes. Los impuestos solo se justificaban por su aplicación al financiamiento de los gastos públicos. Durante la administración centralista, varias veces encabezada por Santa Anna, se empezó a obligar a los gobiernos a rendir cuenta de sus ingresos al Tesoro Central y a transferir la mayor porción posible de cualquier superávit fiscal a la capital. Se empezó a reformar la estructura fiscal y financiera del Estado mediante la sustitución de las contribuciones indirectas por las directas. A raíz de esto, el Congreso General aprobó el establecimiento del gravamen a las fincas urbanas. Esta ley gravaba las fincas cuyo valor sobrepasaba los 200 pesos, exceptuándose las de menor valor siempre y cuando fueran propiedad única, en edificios destinados a conventos, escuelas, beneficencia pública o casas parroquiales. Al resto de las fincas se les aplicó un gravamen de 2% sobre el valor pagadero en 2 aportaciones semestrales, mismos que aumentaban otro peso al millar si la contribución no era cubierta durante el último mes de cada semestre. Si pasados 2 meses no se había cubierto el gravamen, se multaría al propietario embargándose bienes en monto equivalente a la de oro. Pero en México, durante este periodo, la uniformidad y modernización eran 2 objetivos difíciles de alcanzar, dada la conflictiva realidad económica, social y política. El 11 de octubre de 1841, la Junta nombró como presidente provisional al general Antonio López de Santa Anna, quien hizo a un lado la ley y gobernó con un poder absoluto y arbitrario. El país se vio cargado de impuestos. Los artículos extranjeros pagaban por derecho de importación un 20% más que en la época de Bustamante. Se pagaba por una rueda de coche y por los canales de agua que miraban a la calle. Son tan claros el desorden y la corrupción, aunados a la arbitrariedad de los impuestos y a la poca transparencia en su distribución, que la gente se resistía a pagar. De hecho, algunos levantamientos militares y caídas de otros gobiernos han sido causados por los excesos de las cargas impositivas.